de Cultura, José Antonio Camposano. Muy buenos días, miembros de la mesa directiva, demás compañeros de la prensa que nos acompañan en esta mañana. Antes que nada, en nombre del sector camaronero, expresar nuestra solidaridad con el gremio de periodismo nacional por los 3 miembros de su sector que se encuentran secuestrados por fuerzas irregulares, como la quieran calificar, tienen toda la libertad de hacerlo, por supuesto. Esto es el resultado nada más de permitir que la delincuencia y los actores que trabajan o funcionan al margen de la ley se crezcan en un país que debería tener o garantizar al 100% la seguridad para todos sus ciudadanos, independientemente de qué tarea realicen. Por supuesto, esperamos por su familia el pronto retorno de ellos a sus hogares. Para pasar al tema que nos compete, el sector camaronero hace este llamado a través de la prensa, hace este anuncio a través de la prensa, que, como lo habíamos indicado hace meses atrás, tomaremos, de ser necesario, las acciones legales que correspondan para que las obras de dragado que están siendo impulsadas por Gilport cuenten con un estudio de impacto ambiental que realmente determine cuáles van a ser o cuáles pueden ser los impactos a la actividad productiva camaronera y se apliquen las obras de mitigación que correspondan. ¿Por qué hacemos este anuncio? Por lo siguiente, señores. Ustedes recordarán, y esto ha sido recogido por ustedes y ha sido recogido por diferentes medios de comunicación de los gremios camaroneros, incluida la revista de la Cámara, página web, anuncios, redes sociales, que en junio del año pasado sostuvimos una reunión con el ministro de Ambiente y la ministra de Acuicultura en la que se hizo una clara exposición técnica respecto de las falencias en el estudio de impacto ambiental de las obras de dragado que está impulsando Gilport. Segundo, que en esa reunión, así como en las diferentes expresiones de carácter público que ha hecho la actividad camaronera, nuestro sector no se opone a ninguna actividad de dragado que se realice en el territorio nacional. Eso debe quedar extremadamente claro. Quien esté siquiera sugiriendo que esta actividad productiva se opone a los dragados está mintiendo. Al igual que el resto de ciudadanos, reconocemos la necesidad de dragar zonas bajas, especialmente por los impactos sociales que generan en las épocas de lluvia. Todos somos de alguna manera víctimas de las inundaciones y parte de aquello es la falta de actividades de dragados en diferentes cuencas hídricas del país. Por tanto, mal haríamos en oponernos a aquello. Segundo, especialmente en los canales de acceso a los diferentes puertos que existen en el país, sería mal de parte de una actividad cuyo 99% se destina a la exportación, que nos opongamos a aquello porque le resta competitividad a los puertos por los que sale nuestro camarón. Así que, con el sentido común que caracteriza a la actividad camaronera y a los gremios que la representan, no nos oponemos a que se realicen los dragados, para poder darle vuelta a la página a ese tema que se ha querido maliciosamente sugerir, que el sector camaronero se opone a este tipo de cosas. Entonces, a la primera persona que ustedes vean, avísenme para poderle comentar muy respetuosamente e insistirle en que no nos oponemos a aquello. ¿Dónde está el reclamo al sector camaronero? Ustedes verán que hemos revisado la segunda versión de este estudio de impacto ambiental y lamentamos que una vez más, a pesar de las observaciones técnicas que se realizaron, aquí todavía persisten graves faltas de carácter técnico. Por ejemplo, en lo que respecta a el análisis o los análisis de sedimentos, son análisis superficiales que no toman en consideración la profundidad del dragado. Segundo, estos muestreos, que son distintos a los que se tomaron en el primer estudio, no se realizan en las áreas que se van a dragar, sino en áreas por fuera de donde se van a dragar. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son los componentes de estos materiales a dragar si las muestras se están tomando en los lugares equivocados? Lo mismo sucede con los estudios o con los bioensayos que no se realizaron de acuerdo a la técnica, sino que no garantizan que lo detallado en este estudio corresponda a lo que realmente va a suceder. Lo mismo con el área de disposición de los materiales a dragar, ¿no? Si bien es cierto, se determina un área muy cercana a una zona protegida, dicho sea de paso, zona protegida de la provincia del Oro, que nos preocupa también,
no se determinan claramente las áreas de influencia, tanto directa como directa. Hay que recordar que técnicamente eso se hace a través de un análisis de las mareas y cómo estos materiales se difuminan por el movimiento de las mareas, tanto en bajante como al momento de la subida de la marea. Entonces, si tenemos estas observaciones y no podemos determinar el posible impacto, este estudio, por supuesto, tampoco considera las acciones de mitigación que se deberían tener. Entonces, dado esto, que es un breve resumen nada más de lo que hemos observado, nuestra queja al ministro del Ambiente en su momento, pero lamentablemente el 23 de diciembre del año pasado, la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental a pesar de estas observaciones. Entonces, como nosotros consideramos que se pone en riesgo una actividad productiva, dado que no se están considerando los posibles impactos que generará el dragado, entonces estamos solicitando que este estudio se revise antes de que inicien las obras, porque mal van a poder ellos mitigar algo que no lo están midiendo correctamente. Más allá del impacto de la actividad productiva camaronera, pueden haber otras actividades que también perciban impactos una vez que esta actividad inicie. Lo importante es que se realice técnicamente. Ustedes habrán notado que en las últimas semanas los gremios camaroneros de la provincia del Oro, incluso personalmente en mi cuenta de Twitter hemos hecho las observaciones de manera pública. Esta queja ha llegado al ministro del Ambiente, quien ha dispuesto que un delegado se reúna con nosotros hoy mismo. Nosotros vemos con buenos ojos que el ministro envía a su delegado. Esperemos que el delegado tenga la capacidad, la toma de decisión suficiente para, si es necesario, detener la obra de dragado hasta que el estudio sea corregido. Por supuesto que no buscamos que esto se detenga indefinidamente, simplemente hasta que el estudio se corrija y podamos tomar, como en otras actividades de dragado que se han hecho históricamente en el país, a consideración las observaciones que hace posiblemente el sector más sensible, porque estamos justo en la zona de influencia directa de esta actividad. Hemos tenido la experiencia del dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, en la que se ha trabajado de manera mancomunada con las autoridades y se han minimizado los posibles impactos. Entonces, no es que no hay la experiencia, lo importante es que una actividad que se realiza por primera vez es mucho más sensible a los dragados que se han anunciado en Guaya, que son en su mayoría dragados de mantenimiento, se realice con la técnica necesaria. Entonces, apelamos a que luego de esta reunión que tengamos con el delegado del señor ministro del Ambiente, poderles informar a ustedes de los avances, que dicho sea de paso, nos reservamos de todas maneras el derecho de iniciar las acciones legales que amparan a nuestra actividad y a cualquier ciudadano que se sienta afectado por una acción o por una omisión, en este caso una omisión de algún funcionario del Estado. Así que, una vez más, un anuncio técnico de parte del sector. He conversado hoy en la mañana con Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, quien se ha solidarizado con el sector camaronero, y él anuncia también el apoyo a las gestiones que hace el sector camaronero. AEBE, como gremio exportador de banano, se suma a lo que hoy estamos anunciando, siendo ellos los principales usuarios del puerto. Lo que me ha dicho Eduardo es, si esta actividad, por acelerarla, puede afectar a la actividad productiva camaronera, preferimos que este tema se revise hasta que se realice adecuadamente. Así que no se trata de un reclamo de los camaroneros, como se ha querido decir, es una actividad productiva. Hay alrededor de 15.000 hectáreas en el ámbito del impacto directo de la actividad de dragado, más la actividad bananera, que hoy también se suma a este pedido de revisión técnica de un estudio de impacto ambiental. Con ese resumen de las cosas, quiero dar la palabra al capitán Calderón, quien a nombre de la Cámara de Productores de Camarón del Oro también se va a referir respecto de la posición del sector camaronero frente al dragado que se pretende realizar. Sí, señores, muy buenos días. Preocupados como forenses y preocupados por la... Bueno, señores, muy buenos días. La preocupación, digamos, del sector camaronero de la provincia del Oro es muy grande, razón por la cual se ha unido a nivel nacional los gremios, y como representante estaba aquí José Campuzano, presidente de la Cámara Nacional, y estamos muy de acuerdo en la respuesta que nosotros debemos dar sobre este dragado. El dragado, como lo dijo José, tiene muchas irregularidades que se han analizado técnicamente, y estamos en una preocupación de que
seguramente tenemos afectación con la producción del sector camaronero. Es así que se han analizado puntos principales que este dragado lo ha hecho sin el llamado para el sector que más va a ser afectado. Una. La otra, tenemos el botadero, hablamos así, el desembarco de todo el sedimento que va a ser en la isla Santa Clara y la isla Puná. La distancia y la mezcla de ese sedimento que tendrá afectación, primero, al camarón. La otra, tenemos las corrientes que van a traer el sedimento donde va a ser lanzado hacia las costas de la isla Jamelí, hacia las costas y donde ingresa el estero Santa Rosa, que es el proveedor de toda el agua que abastece la producción camaronera. Si tenemos esa afectación, nosotros vamos a tener, y colaborando con la producción del año 2017, a nivel nacional tenemos 438.000 toneladas que ha exportado el Ecuador. Y de la provincia del Oro han salido más o menos 132.000 toneladas, que eso representa unos 750 millones de dólares para la provincia. Eso es una afectación socioeconómica. Nosotros estamos conscientes de que aquí las dos producciones principales que tenemos es el camarón y el banano. Generación de empleo, generación de divisas. A veces digo, las autoridades competentes no han sido o no han hecho un análisis de ventajas y desventajas que tiene con la dragado de... Es un beneficio, creo yo, para una empresa privada y es un beneficio también para el Estado, pero tenemos que analizar las ventajas y las pérdidas que un sector que pasó de una mancha blanca y ahora se está recuperando. Y de acuerdo a los análisis, los bioanálisis que han hecho en este estudio de impacto ambiental, ellos indican que tienen una afectación de un 37 al 40% de mortalidad, de afectación al sector, principalmente al sector camaronero. Entonces, si analizamos todo eso, la afectación es económica muy grande para la provincia. Esa es la razón de que el sector no se opone al dragado, se opone, como dijo José, a la parte técnica y que sea realizada con un consentimiento y una revisión y un consenso de todas las partes afectadas. Ese es el llamado para todas las autoridades que revisen, que ahí está un estudio de impacto ambiental y le den un aceleramiento en todas las certificaciones que tienen para que comprueben las irregularidades que tiene ese estudio. Capitán Doña, significa que por más que sea la draga de la más alta tecnología en el mundo, como ellos sostienen, va, por más que sea solucionar, afecta la sedimentación para el sector camaronero de la provincia de Dragado. Bueno, miren, en esta parte nosotros tenemos al doctor Leonardo Maridueña, que es la parte más técnica en la cual les puede dar una explicación. Leonardo. Para pasar, porque sí, los micrófonos. Doctor, disculpe que le moleste. Si puede ser específico sobre los problemas que ocasionaría, sobre las afectaciones, porque por tiempo nosotros necesitamos la cobertura lo más y la supuesta irregularidad. Draga ecológica absoluta no lo hay. Que han traído probablemente la mejor draga ecológica que existe es muy probable. No he tenido la oportunidad de conocer. Sin embargo, cualquier tipo de draga genera impactos ambientales serios. ¿Por qué? Porque resuspenden sedimentos que han estado enterrados por muchos años y se los va a poner otra vez en suspensión. Ya no sucedió en Guayaquil con el dragado del año 82, cuando sucedió el síndrome de la gaviota,
donde más del 30% de la producción camaronera fue afectada justamente por un dragado mal hecho y por la resuspensión de sedimentos contaminados biológicamente. Tenemos el antecedente, tenemos la preocupación de que pueda ocurrir lo mismo aquí porque no se ha hecho un estudio concienzudo y que tome en cuenta sobre todo al sector camaronero. ¿Cómo lo puede afectar al sector camaronero esa suspensión de sedimentos? De acuerdo al informe, ya se habría iniciado el dragado. ¿Qué acciones van a tomar? Para pasar a las preguntas, déjenme que Jorge Chávez se va a referir a un tema más y ahí pasamos a las preguntas de la respuesta. Gracias. Mi nombre es Jorge Chávez, de la Asociación de Productores de Camarón, Jorge Pérez de Santa Rosa. Bueno, aquí tenemos que señalar algunos aspectos. En realidad nosotros en este momento ya nuestro presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, el doctor Leonardo Maridueña, han hecho señalamientos de que posiblemente al hacerse mal este dragado podría causar daños irremediables en todo nuestro sector camaronero. Ahora, nosotros hacemos un llamado a las autoridades ambientales, ya que hasta este momento nos han dejado sin ningún criterio. Tiene que revisarse ese estudio de impacto ambiental, en el cual no ha sido ni siquiera incluido en nuestras camaroneras. Y mire, como decía el doctor Leonardo Maridueña, ya tenemos nosotros un antecedente en el Guayas, cuando el mal de la gaviota se hizo un dragado y el mal de la gaviota perjudicó enormemente a nuestro sector camaronero. Para ser conservadores, por el viaje de corriente de estos sedimentos, por lo menos, por ser conservadores, unas 30.000 hectáreas del sector camaronero serían afectadas. Por otro lado, tenemos que el manglar también sería afectado por la granulometría, que ocasionaría taponamiento en las raíces de los mangles, y ese sector también estaría perjudicado en nuestro medio ambiente. Como también podemos decir que no se ha tomado en cuenta el fitoplancton, en el cual va a correr la pesca del sector pescadores, recolectores de cangrejo y de conchas. En eso podemos nosotros contribuir y hacer un llamado a estas autoridades ambientales a que revisen este estudio y que sepan que corre en riesgo la economía de nuestra provincia del Oro, que tanto esfuerzo nos ha costado construirla hasta este momento. Muchas gracias. ¿Dentro del estudio presentado se tomó en cuenta las hectáreas del sector camaronero? Para dar respuesta a su pregunta, y había otra pregunta adicional, no, para nada. Si ustedes revisan, no está especificado que entre las actividades productivas que se realicen en la provincia del Oro se realice la cría y engorde de camarón. Por tanto, mal se puede decir que se está considerando todos los impactos posibles para realizar las actividades de mitigación que correspondan. Esa fue una de las primeras observaciones que realizamos. La invisibilidad de la actividad productiva de camarón, de cría de camarón en la provincia del Oro es más que evidente y que no estaba incluida en el estudio de impacto ambiental de una actividad de dragado. Entonces, por ello, el llamado al ministro de Ambiente en su momento, y como les comentaba, para poder responder a la segunda pregunta, dada la queja que hemos hecho pública por la falta de actuación y el rigor académico que el Ministerio de Ambiente debe haber tomado para precautelar las actividades productivas que se vean afectadas por un dragado, es que el ministro de Ambiente, entendemos, ha enviado un delegado que se reunirá el día de hoy con nosotros aquí en la provincia de Oro. Esperamos que el ministro tome una decisión en el sentido de detener las actividades hasta que esto sea corregido. Caso contrario, como se había anunciado, iniciaremos acciones legales que apunten a que se detenga la actividad hasta que se corrija y se revise el estudio de impacto ambiental. Ya la Dirección Jurídica de la Cámara nos ha hecho llegar una información referente a que es posible, e incluso lo hemos anunciado en nuestro boletín. La licencia ambiental establece que el único responsable de todo lo que sucede aquí son los señores de GIPOR. No es así. Legalmente nosotros estamos amparados incluso por la Constitución, ya sea por la acción u omisión de ministerios del ramo. Nosotros podemos incluso exigir, solicitar la reparación de parte del Estado en la persona del Ministerio del Ambiente por no haber actuado de manera adecuada. Por eso es que esta última reunión va a ser técnica, para que una vez más, por tercera ocasión, demostremos a las autoridades que lo que se ha hecho aquí está mal, técnicamente hablando, y que tienen que corregirse.
Los miembros del sector de la provincia han expresado claramente el potencial de impacto. Incluso Leonardo les ha comentado que ya hay un antecedente. Por eso es que el sector insiste cada vez que se anuncia un dragado en revisar el estudio de impacto ambiental, y eso es lo que pedimos. Como bien ha señalado Leonardo, el equipo puede ser el adecuado, pero el manejo del equipo es el que nosotros estamos observando, no el equipo en sí. Hacer un símil con temas de salud humana. Ustedes pueden acercarse a un quirófano full equipo, pero si el doctor no sabe cómo operar, o planifica mal, o ha diagnosticado mal la enfermedad, de nada les sirve tener los mejores equipos. Aquí sucede exactamente igual. Pueden tener el equipo que menos impactos prevé, pero si la actividad de dragado está mal diseñada y está mal concebido el posible impacto que va a generar, tenemos altas dudas que se esté precautelando nuestra actividad y por el contrario se la pueda afectar. Hoy la actividad camaronera es la principal fuente de divisas para el país, así lo fue en el 2017, y el incremento del PIB está en gran parte influenciado por la actividad camaronera. ¿Queremos poner en riesgo aquello? No. Entonces hay que tomar las cosas con calma y esto hacerlo bien técnicamente. Ingeniero Camposanto, ¿cuál sería la afectación que sufriría el sector camaronero por ese dragado? Tenemos una vez más que reiterar la posible afectación. No podemos hablar de una afectación porque ni siquiera este estudio lo prevé. Mal haríamos nosotros en proyectar algo sin la documentación adecuada. Sin embargo, lo que ya vimos, si ustedes revisen la bibliografía, como en principios de los años 80 un dragado mal ejecutado afectó la actividad camaronera con el síndrome que en ese momento se denominó síndrome de la gaviota. Así que hay la posibilidad, como explicaba Leonardo, de poner en contacto con oxígeno bacterias anaeróbicas que una vez en contacto con se activan, se vuelven patógenas y luego vamos a tener mortalidades en las fincas. Así que para evitar esas mortalidades es que nosotros estamos solicitando que este estudio se corrija. De eso se trata, de una posible afectación a la sobrevivencia del stock cultivado en las piscinas en la provincia de Lima. La Cámara de Agricultura no tiene un estudio pleno de cuál sería la afectación. ¿Es a una resolución que se va a hacer? No nos corresponde hacer a nosotros el estudio porque quien impulsa la obra debe hacerlo correctamente. Lo que hemos hecho nosotros es observar que en este estudio no está considerado lo que la técnica determina: ensayos realizados correctamente, la medición de los materiales a dragar, las muestras, obtenerlas de las profundidades que corresponden y de los puntos donde va a ser dragado, y lo más importante, la disposición de los materiales, cuál va a ser la esfera de influencia, directa como indirecta. No hay un estudio de mareas que determine hasta dónde va a llegar la influencia de la actividad de dragado. Entonces con eso no podemos hablar de un estudio de impacto de nuestra parte porque legalmente no nos corresponde hacerlo. A lo que nosotros sí nos corresponde, como cualquier ciudadano, otro sector productivo, sea sector agrícola, pesquero, acuícola, demandar ante la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente, que esto se haga correctamente. Imagínense si yo tengo que demostrar primero que va a haber un impacto para detener la actividad. Es todo lo contrario. Ellos tienen que precautelar que lo que se va a hacer se planifique adecuadamente. Estaríamos muy tarde si nosotros pretendemos hacer un estudio de impacto cierto. Lo que estamos hablando es de poner en riesgo. Yo con algunos de ustedes conversaba en la mañana y les decía, mira, esto es muy sencillo. Es como que usted le diga, ¿sabe que vamos a jugar un jueguito? Vamos a lanzar esta moneda y si sale cara, usted pierde su trabajo. Si sale cruz, usted se queda con su trabajo. ¿Qué le voy a decir yo? Oye, espérame un ratito, no juegue con mi trabajo. La probabilidad es altísima de que yo pierda mi empleo. Lo mismo está pasando acá. Estamos jugando con un potencial impacto a una actividad productiva que solamente en la provincia de Oro sostiene a 30.000 familias. ¿Se conoce el área exacta donde se va a realizar este dragado?